Press the button to begin. Ya no, o sea, no necesito más podcast. Necesito contacto humano. What am I gonna do now? Be Come on, guys. grateful that for the first time you survived. Yes, Qué grande quiero ser como Dani Tepito. I'm afraid. La pandemia, ¿sabes? No le hace bien al alcohol. El sedentarismo hace que estés a full, ¿sabes? Y ahí vas de cerdo y te comes una bolsa de papas, te inflamas, sientes un poco de malestar, pero aún así dices, al diablo, tú puedes. Te comes las sobras, digo, eso no le hace nada bien al alcohol. Te voy a preguntar qué desayunaste, ¿no? Oh, hombre. Un sándwich y café. Hace mucho que no tomaba café, pero fue como al diablo. Hoy tomo café. Hoy es un día especial, sí. Sí. Fíjate que yo bajé al puesto de la esquina por una... Ojo a todos los espectadores de no habitantes de la Ciudad de México. Torta de tamal, alias guajolota. La poderosa. Sí, ¿sabes? Atole de chocolate. Uf, Un desayuno muy citadino, muy citadino. de hecho. Pero me quedé pensando que la gente que no es de la ciudad dice, o bueno, es lo que se cree, ¿no? Dice que no tiene como mucho chiste la torta de tamal porque prácticamente es harina dentro de masa de pan. Y mira, no los juzgo, ¿sabes? En Puebla tienes chiles en nogada y aquí el mexicano simplemente ya ni los hace, ¿sabes? Porque hasta he visto en la tienda que venden tamal de dulce la costeña. No, qué horror. Entonces solo es meterlo al horno, partir un pan y zambutírtelo, hombre. Y creo que es un retrato, hombre. Es un retrato de lo cruel que puede ser la vida en la ciudad. Son las 8 de la mañana, llevas prisa, vas saliendo del metro, tu trabajo está a 10 minutos caminando, pero no has desayunado, y ves un poderoso puesto de tamales en la esquina. ¿Qué haces? Te compras uno. Y dices, mira, no es un desayuno continental como en Estados Unidos, huevos, tocino, hot cakes y buen café. No. Es un jodido bolillo con masa adentro. Es masa con masa adentro. Y agua a semicalentar. Sí. Eso te dice lo mal que puede estar la gente por sentirse satisfecha. Cómo dejamos atrás lo que debería de ser considerado como calidad, no buena, mínimo promedio, y simplemente para sentirnos llenos comemos algo que es exageradamente relleno, ¿me entiendes? No creo que sea un problema de cultura, tanto como un resultado de todos los factores sociales que te llevan a ese punto. La gente lleva prisa porque la vida es como, sí, ¿sabes? Debes trabajar, estás lejos, tienes preocupaciones, no te alcanza, vas con eso y al final lo que quieres es tener ese control sobre cosas que pues realmente no tienes mucho control. Tenemos buena gastronomía y al final de cuentas comemos un bolillo con masa adentro. Sí. Y eso al final de cuentas es un reflejo. O sea, nos apresuramos mucho como país a muchas cosas. Y no sé, Sí, hombre. es interesante. Estamos en desventaja, hombre. La gente se acostumbra a ver sus prácticas, ver cómo trabajan, ver cómo ejercen el poder. Y pocas veces he escuchado, o sea, se quejan, ¿sabes? Es como, no, la economía está muy mal,
todo esto, ¿no? Pero nunca he visto que le ejerzan tanta presión como se le ejerce a la selección nacional de fútbol. Es como un rechazo a crecer, de cierto modo. Me transformo como en otra persona. Estoy como súper en cuenta de todo lo que está pasando. Y entro como en la zona. Votar por ese partido es como irresponsable. Es no conocer tu historia, y no es eso de si no conoces tu historia estás condenado a repetirla, no. Es incluso si el candidato que está te parece bueno, el hecho de que alguien se proteja bajo el manto de PRI, o que se afilie o que comparta lugar con esa clase de personas, es ignorar que el PRI fue quien hizo muchas cosas horribles en el pasado. Y no sé, o sea, esto es como un comentario al aire, pero me parece irresponsable. Supongo que la gente olvida rápido, ¿sabes? No sé, han sido como tiempos muy raros. No sé si a dónde nos dirigimos, pero algo va a cambiar, para bien o para mal. Pero nos vamos como para un cambio muy, muy, muy diferente a lo que ya hemos vivido. Va a cambiar, hombre. Estoy a un año de cumplir los 18. Esta chica que, no sé, practicaba karate, artes marciales, bla, 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 y esta otra y bla, 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 y así como fácil. Si dos de mis exes lo hubieran querido en su momento, podrían haberme matado. Pero eso, ¿sabes? O sea, pensar en eso solo me hace alegrarme de que tú hayas terminado bien con ellas. Toda relación es una oportunidad para o hacer algo magnífico o autodestruirse entre sí. Creo que me hace sentirme agradecido de haber tenido en toda mi vida, no solo en ese punto, sino como de siempre haber tenido buenas relaciones con los demás, ya sea de amistad o amorosas, sino que jamás he terminado con alguien que me odie o yo odie. Anoche estaba editando el podcast de Gio, que supongo que ya para cuando alguien esté escuchando esto ya debió haber salido, porque ya está casi terminado. Sí. Y en un momento nos reímos, estaba escuchándolo, no lo escucho todo, porque honestamente tengo un problema con escucharme durante mucho tiempo, pero cuando o sea, tenía los audífonos y escuché tu risa y la de él diciendo una tontería de un video, como que lo sentí al lado, o sea, no es difícil como de explicar, porque no fue como sentirlos a mi lado, pero sí fue como me vio un recuerdo de cuando estábamos en presencial, cuando nos veíamos y platicábamos de frente, y es algo que no he hecho en mucho tiempo, o sea, no he hablado con amigos frente a frente durante mucho tiempo, y me di cuenta de que ya no necesito hacer más podcasts, porque al final de cuentas no es lo mismo. O sea, puedo hacer 1000 podcasts contigo, con amigos, etcétera, pero no va a suplantar esa necesidad de contacto visual uno frente a otro, y saber cómo estás respondiendo a lo que te estoy diciendo justo ahora, ¿no? Porque incluso si tú y yo nos conocemos lo suficiente como para saber que el otro, o sea, o darnos una idea de cómo está el otro, Sí. siento que falta eso. Y finalmente creo que a eso se resume este sentimiento, esta Navidad, al menos la Navidad de este año. No era mucho de los de que pensaban de que la cena familiar realmente importara, pero creo que ahora entiendo, hombre. No tanto los momentos, sino lo que sentías en esos momentos. Sí, el capricho de ver frente a frente a las personas que te acompañan es eso, hombre, exactamente eso. Hagamos esto una última vez.
creo que la pandemia y el encierro no me había afectado hasta que tuve un ataque de pánico. Ok. Y ahí fue cuando dije, esto es más de lo que alguien debería vivir a nuestra edad. Creo que no solo es el hecho de que vayamos a terminar rezagados cuando entremos a la universidad, porque al carajo no estoy aprendiendo nada. Eso es una realidad, hombre. Sí, Ser autodidacta no es tan fácil como parece. sí, no. Yo creo que incluso si yo no necesito saber de química o biología porque quiero estudiar cine, pues podría ser fácil, ¿no? Pensar, ve películas, lee libros, infórmate de historia del cine, de historia del arte, bla, bla, bla. Pero es como esa motivación no está incluso si deseo hacer esa clase de cosas. Si quiero estudiar, si quiero aprender sobre cine, cultura, etcétera, la motivación no es la misma a que si estuviera moviéndome, si estuviera yendo a la escuela en bus y eso. Cierto, hombre. Creo que la peor enfermedad de este año, metafóricamente hablando, obviamente, es el vacío que te dejó el encierro. Sí. No es tanto el hecho de que posiblemente te rezagues, te aburra, ¿sabes? Es que poco a poco te vas vaciando, hombre. Sí, yo es eso, o sea, no es tanto el rezago académico como el hecho de no haber podido experimentar este último año de preparatoria, como, no sé, como siento que debió ser, un poco más caótico, un poco más, no sé, o sea, hablar, decir, hacer estupideces con amigos, conocer más gente. Es lo que te decía, una última cosa estúpida antes de ir a la universidad y estar listo, tener esa experiencia previa que creo que necesitamos todos como para madurar. Pero no sé, o sea, la adolescencia se trata de vender a veces como salir con tus amigos, hablar de estas cosas, tener esta clase de pareja, relaciones amorosas que duran poco, sentir tristeza a veces, pero al final de cuentas hacer muchas cosas, ¿no? Y de repente estás en el mismo lugar todos los días y no ha sido un buen año. Si te soy honesto, no lo veo como con tristeza o derrotado, pero estar encerrado en esta casa te duele a veces. Y no por mi familia, sino por pensar que de no ser por esto, posiblemente estaría haciendo otra clase de cosas. Y si estoy agradecido es porque intenté hacer cosas nuevas, pero aún así no es lo mismo. Y te digo, o sea, no me había dado cuenta de lo suficiente hasta que un día de repente despierto. Tuve muchos dolores como musculares cerca del pecho. Sí. Y aún los tengo, pero ya no es... Bueno, desde el inicio, ahorita avanzo a eso. Me daba cuenta que como que tomar café o esa clase de cosas se irritaba. Y no sé, o sea, siento que tenía esa sensación como en el pecho de opresión, muy seguido. Y yo pensaba, no creía que fuera el corazón porque no se sentía como un dolor interno o como de voy a tener un infarto, pero sí era como un dolor muscular. Y ese dolor muscular siento que no lo entendí bien hasta que ya era un poco tarde. Era ansiedad acumulada. Y ese día, voy a ser muy honesto, sentí que, o sea, fue una vez, o sea, es algo horrible porque ese día sentí como me voy a morir. Y no lo sentía como, no sé, o sea, como normalmente cuando tienes pensamientos sobre cómo voy a morir o será triste si muero, ¿sabes? Como cosas que se te pasan. Sí. Sino como que ese día lo sentí muy, muy tangible. Fue como entré en pánico y les dije a mis padres y fue como no te vas a morir, es un ataque de pánico. Y
y grité y lloré, pero salió y no sé, o sea, esa sensación fue como la culminación de estar ignorando el hecho de que no me importaba no salir o yo estaba bien quedándome en casa, etcétera. En un momento ya no puedes sentir eso tan fácilmente. Y desde ahí como que lo empecé a reenfocar, o sea, no se trataba de no me importa porque yo no salía mucho, o no me importa porque aquí tengo muchas cosas que hacer. Lo vi más como extraño estar allá y no está mal decirlo. Y no porque me diera cosa decirlo, sino porque trataba de ignorar el hecho de que realmente es duro sobrellevar esto. Y no sé, o sea, no lo había hablado mucho. Y no he hablado mucho porque es como sobre esas cosas, principalmente porque es complicado. No sé, hombre, ¿sí? O sea, es complicado hablarlo y no sé, o sea, yo siento que estamos en un periodo ya ¿cómo sería? De definición. Ya no es como el siguiente año es otro año de prepa y hazlo bien porque ya después te toca ir a la universidad. Es como este año lo tienes que hacer bien, vas a la universidad, así que concéntrate. ¿En qué? En todo. En todo. Y hazlo bien porque es tu futuro. O sea, ahora ya no es como si no entro a la prepa, a la UNAM, pues voy a tener que hacer examen después para entrar a la universidad y me va a costar más y esto y el otro. No, ya pasé esa parte y ya estoy cerca, entonces tengo que concentrarme y siento que igual estar un año de la adultez legal implica muchas cosas y siento que, no sé, este año como que es como ese inicio, empiezas a ver esa clase de cosas y no sé si es eso mismo, o sea, es como ir madurando, pero lo siento siento que todo sigue poniéndose muy oscuro y no deja de ponerse oscuro porque, no sé, o sea, cuando era más chico, no 8 años, pero sí 12, 13, sabía que el mundo estaba mal en muchos sentidos, pero no lo sentía tangible. No sé si me entiendes, es como... Sí, hombre. Estás como ayer en una burbuja. Sí, o sea... Y no pasa nada. Inmadurez, ajá. Y ayer, por ejemplo, pues, una tía habló sobre cómo lidió con depresión y no se oye como esa depresión idealizada. No se oye como lloraba todos los días y me sentía sin ánimos. Se veía cansada y otra tía semanas antes habló de ansiedad y es como ya no puedes ignorar a este punto que todas las personas tienen muchos problemas y que todo el país y los lugares a los que vas tienen muchos problemas. Veníamos de Texcoco y en la carretera fácil y porque se entiende vía 3 tipas que se venden en las noches y son cosas que no ves antes y es como si hubiera una especie de cortina que se va como entreabriendo y lo que hay detrás es muy aterrador y es muy choqueante, pero no quiero dejar de verlo, o sea, no quiero dejar de crecer. Tengo como esa urgencia por ser adulto, incluso si, no sé, es como un deseo medio estúpido, porque es como al final no va a ser lo que espero u otra cosa, pero esa cortina deja un escenario como muy 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 oscuro, o sea, vas viendo más cosas cada vez, yo cada vez veo más cosas, más patrullas, cuentan más cosas, conozco a más gente con ansiedad. No, al inicio la gente que ves en la secundaria o en la primaria, ves al tipo popular y dices, ese tipo me cae mal porque se la pasa gritando, ¿no? Y al final resulta que tenía hiperactividad y tenía problemas terribles y no dejas de pensar en esa clase de cosas. Ves que todo tiene sombras y no es inherentemente malo, pero te genera un shock, te deja paralizado al ver esa clase de cosas. No sabes qué pensar, pero... Sí, es una ansiedad por todo ese desconocimiento. Sí, yo siento que es como
lo veo como entre generaciones. Ya sabes lo que dicen de generación de cristal y claro, no aguanta nada. Pero el otro día vi a gente quejándose porque alguien había hecho una burla sobre la ansiedad. Es como yo sí tuve ansiedad, dijo una persona, y no es gracioso. Y la gente es como, no te ofendas, es un chiste de internet, pero creo que falta empatía de todas partes. A veces no dimensionamos justo eso, o sea, que te digo que esa persona que ves ahí tranquilamente puede tener problemas mentales o está siendo medicado con ansiolíticos, bla, bla, bla. Yo creo que la ansiedad no se ve como alguien que grita y llora y que se la pasa, ya sabes, como diciéndolo. Incluso si a veces es así, no tiene nada de malo. O sea, supongo que a la gente a veces le disgusta que personas sean muy expresivas en cuanto a su dolor. Sí. Porque el propio dolor que escondes como individuo sale a te hace sentir como, es que yo tengo los mismos problemas, pero yo no los estoy diciendo. Pues eso es muy tu problema. Hay gente que lo expresa y deberíamos ser más empáticos. No digo que todo el tiempo, pero como que a veces no vemos esa clase de cosas que te digo. Es como la ansiedad. Yo siento mucha ansiedad muchas veces y yo soy el tipo que a mi familia le habla como tranquilo. A veces estoy como en mis pensamientos medio oído, o sea, como pensando tonterías, y me ven como relajado, y ustedes me han escuchado feliz, diciendo estupideces, jugando al Valorant, Fortnite. O sea, la ansiedad no se escucha como la gente cree, y yo siento ansiedad muchas veces, y no lo digo así como, uy, no me gusta autodiagnosticarme porque es tonto, es peligroso. Es peligroso, sí. Pero no sé, o sea, empezar a ver cómo se levanta ese mantel y te deja ver detrás, es como te embriaga. O sea, a mí me embriaga, es como quiero seguir viendo, quiero seguir conociendo, necesito saltar a ese paso de madurez, pero es feo y da miedo, y por eso siento que mucha gente no lo hace, pero lo siento necesario. Y sin embargo, te digo, es aterrador en ciertos sentidos. No diré que entiendo, hombre, porque creo que nadie al 100% puede entender las situaciones. Sí, no. Pero sacarlo y que alguien te escuche es lo mejor, hombre. Hey, wait. I wasn't alone. So, I'm still waiting for my turn. Siento que eso que te decía de las generaciones, siento que antes como que, no sé, la adultez la veías cuando, no sé, empezaban a fumar, ¿no? Tus papás a los 17 claro, fumando ya se sentían más adultos, ¿no? No, yo siento que ahora es como me gusta y me intriga. No soy totalmente parte de eso, pero creo que es más signo de que estás madurando cuando eres capaz de contarle a tus amigos sobre tus emociones y dejar todos esos estigmas, y que entre nosotros, tú y nuestros amigos, empecemos a hablar de eso, nos demos el tiempo de hablar de eso un par de veces, que seamos capaces de decirle a los demás te quiero, y no tiene nada que ver con una relación homosexual, claro, pero el hecho de que puedas decirlo y que a veces no necesites aclarar por qué, y que sea como, oigan, pues, no sé, o sea, que estaba escuchando el podcast con Gio y era como, al final decía como, ay, si no lo grabaste ya me voy. Y decía, no es cierto, los quiero, chicos. Era como que tengamos la habilidad de decir esa clase de cosas, y que otras generaciones lo vean como algo malo, como una debilidad, solo indica que estamos yendo hacia otros lugares que costaba explorar antes. Y supongo que siempre ha sido así, ¿no? Sí. Por algo en los 60 hubo hippies, y después por algo trataron de ir a la contraria. Digo,
escucha la música de los 80 y luego vete a Miami en los 90 y hay hip hop. Sí. Fíjate Sí, que sí, sí. siento que hasta eso es una tendencia peligrosa porque a lo mejor buscar una ruta diferente a lo que venían haciendo tus antecesores es hasta cierto punto peligroso. Sí, pero no sé, puede traer cosas interesantes, ¿no? Como todo en la vida, supongo, ¿sabes? Sí. A lo mejor fumar tu primer cigarrillo te va a dejar como con dolor de cabeza, pero al menos por un lado supongo que aprendiste, y si no, por el otro ya lo hiciste mal, pero sacaste algo de ahí. Sí. Y creo que con eso es ahora sí ya a lo que iba. Por ese lado siento que cuando alguien habla sobre lo políticamente correcto o lo políticamente incorrecto, no está entendiendo un carajo de nada. Porque no siento que eso exista. O sea, yo creo que es como algo que se utilizó para burlarse de los demás. Y mira, o sea, cualquier cosa es para burlarse de los demás con memes de internet, ¿no? Pero siento que no tiene sentido. O sea, yo me hago la pregunta, ¿qué es más políticamente correcto? Decir que, no sé, apoyas la equidad de género y que cualquier persona sea libre, o seguir conservando esa mentalidad pues antigua. O sea, porque al final de cuentas Sí. Favorecer a un sistema político es como decir, es mantener los ideales de, no sé, de gobernantes como Trump, etcétera, ¿no? Comentarios racistas, xenófobos, anticuados, y es como eso a mí me parece políticamente correcto, porque sigues beneficiando a un sistema que siempre ha tenido poder y que sigue teniendo poder. No sé qué se me hace más contestatario: hacer una apología a la violación, a un sistema que respalde esa clase de cosas, o hacer una apología a defensa del feminismo, ¿no? Que va en contra de eso y que busca la seguridad de las mujeres. Sí. ¿Qué es más políticamente correcto? ¿Favorecer al sistema político y decir cosas que le parecen correctas a ese sistema político? ¿O decir cosas que van en contra de ese sistema político? O sea, yo creo que no tiene nada que ver cuando alguien te dice, ay, ya nada les parece por su corrección política. No tiene sentido, hombre. Sí, no. Si quisiera que corregir tienes un algo punto, hombre, políticamente, sí. Empezaría a hablar de las cosas que favorecen a los gobernantes. Y esas cosas son capitalismo súper crudo y duro, porque yo no estoy en contra de eso, pero, ¿sabes? Volverte asquerosamente rico con el dinero de los demás es favorecer a los gobernantes. Y hacer apología a eso es políticamente correcto. Sí. Sí, o sea, sí siento que es así. Que es que, no sé, con tu grupo de amigos, ¿qué es más revolucionario, por ponerlo de algún modo, ¿no? Hacer un chiste en el que denigres a una chica, o hacer un chiste en el que reviertas ese daño, por así decirlo. O sea, en el que busques cambiar ciertos aspectos sobre masculinidad o algo así. O sea, lo que voy es que ¿qué es más impactante entonces? O con amigos, si tú mandas un chiste sobre, no sé, una mujer, vete a la cocina, V. Claro. No digo que nosotros, obviamente, porque no, pero una persona cualquiera manda eso con su grupo de 3 amigos y se ríen. En cambio, manda un chiste, y a eso voy ahorita, ya sabes, como un chiste tipo, no sé, hablando sobre conductas machistas, o sea, burlándose de eso. Sí. Y saca de onda a todos, ¿no? Porque es como, mira, ya llegó a Señor poner sus corrección ideales. política, ¿no? Señor corrección política, exacto. Entonces es como tonto, porque al final de cuentas estás yendo contra la corriente con esa clase de cosas. Y si da gracia o no, no entiendo por qué le dirías corrección política. Si al final de cuentas es minoría. Siguen siendo minorías. Sí. Las clásicas, los clásicos comportamientos, ya sabes, que denigran a ciertos sectores, ya sea a grupos indígenas, a mujeres, que no les dan los mismos derechos, bla, bla, bla. Sigue siendo la mayoría en México.
seguimos Mira, rigiéndonos por esa exactamente. clase de cosas. Te voy a dar un ejemplo. Yo sigo yendo al mercado o al tianguis y Sí. el carnicero le sigue diciendo güera a la señora. Ujú. No importa cuál sea su color de piel, pero le sigue diciendo güera, y entonces a lo mejor se lo dice a una señora que no es lo que conocemos como güera. Ajá. ¿Vas a irle a decir al carnicero que está siendo racista? No. 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 Porque ni siquiera él se lo toma en serio. Ujú. Sí. También es eso, la importancia que le estamos dando a la palabra. Exacto. Antes yo veía que las acciones... Bueno, siempre he creído que las acciones son lo que cuentan, pero ahora se le ha dado más valor a la palabra en Ajá. cualquier aspecto, ¿sabes? Sí. Yo siento que, no sé, o sea, hay palabras que tienen connotaciones que ya deberíamos ir olvidando. Y eso es como, ¿sabes? O sea, como si dices, ¿qué pasó, Prieto? ¿No? Si se lo dices a alguien y tú estás como en una posición de poder sobre esa persona, sacas de onda, obviamente, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, o sea, un tío a mi mamá le decía, ¿qué pasó, mi prieta? Mi mamá es blanca, muy blanca, a comparación de lo que soy yo, ¿no? Yo soy moreno. Ok. Pero era como una expresión con cariño, como adoptada de mucho tiempo atrás. Entonces, sí. Y mira, a lo mejor el señor apelaba al sarcasmo, pero incluso no hay una falta de respeto. Esa relación entre la acción y el habla no se ve comprometida porque no va con una acción de insultar, ¿me entiendes? sí, y yo creo que todo se trata como de las connotaciones con las que utilices una palabra. O sea, yo creo que no puedes quitarle la connotación racista a palabras como esas u homofóbicas a palabras como joto o marica, pero... Sí, no puedes. Pero creo que la intención con la que a veces utilizas esas palabras es la que define si estás actuando de una manera errónea. Porque hay gente que dice así como, uy, ya nadie puede decir prieto porque se ofenden. Es como, dude, si eres una persona blanca que tiene mucha posición de poder y que aparte eres discriminatorio, obviamente que lo que estás diciendo es un insulto y se toma como ofensa, ¿sí? Y ahí está el chiste. La Exacto. generalización es la verdadera tontería. Sí. Porque entonces... Ajá, exacto. Volvemos con el ejemplo del señor del mercado. No te vas a poner a discutir con el señor del mercado por decirle güera a alguien que es moreno. Sí. Porque sabes con qué intención expresiva se utiliza la palabra. Sí. Yo por eso creo que las groserías no existen como tal. Las palabras ofensivas podrían no ser ofensivas si así lo quisiéramos, pero se le sigue dando esa connotación negativa a muchas palabras groseras o palabras de mala educación. Las groserías no existen si no se les da el poder. ¿Sabes qué pienso de las groserías? ¿Qué? Las groserías miden tu nivel de autoestima, ¿eh? Yo he visto que el mexicano, tú le dices, un ejemplo. Tú le dices joto y se ofende muchísimo. O sea, vas en la calle y tú le dices a alguien joto y casi te vas a pelear con él. O sea, es una pelea cantada ya. Porque lo estás atacando a su orientación sexual, ¿no? Ajá. Por así decirlo. Y en España, decirle a alguien el coño de tu madre. Aquí en México igual tiene una palabra parecida y en México es una señal de pelea, ¿no? Uh-huh. Y en España no, ¿sabes? Se lo toman como muy a la ligera. Sí, o sea, yo creo que es igual eso, o sea, son las connotaciones. Sí, se me hace tonto que gente a la que le dices, por ejemplo, esa palabra, o sea, que lo atacas como su orientación, ¿cómo vas a tachar de homosexual? Bla, 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 ¿no? Es como, carajo, o sea, deja de insultar con esa clase de cosas porque no tiene nada que ver.
Exacto, Y- también eso. También O sea, eso. que le digas, ay, sí eres bien gay como insulto. Es como, no es un insulto. O sea, a la persona le ofende porque cree que eso está mal. Y solo es un reflejo de esa intolerancia. O sea, si te parece que eso es una grosería, es porque tú crees que está mal ser gay. Sí. Y que les digan así es también una ofensa a ellos, pero que te lo digan a ti que no eres gay es peor aún, porque si tú te ofendes, estás validando que eso sea un insulto. Que sea un insulto que se refiera a la gente homosexual y que sea como discriminación. Yo por eso creo que si quitamos la connotación a muchas palabras, se pierden un montón de ofensas. Claro, Pelotudo es claro, como a veces claro. en señal de broma en Argentina. Sí. Pero acá le dices imbécil a alguien y obviamente la connotación de la palabra indica que lo estás insultando. Pero yo a mi hermano le digo, ¿qué onda imbécil? Y es como, ¿qué onda imbécil tú? O ¿qué onda estúpido? Entonces es como, Sí. todo se basa en las connotaciones en las que les damos a las palabras, y a veces no podemos quitárselas por la historia que conllevan. Sería estúpido que uno como persona heterosexual Omitiera. le dijera a un homosexual, ¿qué crees? Que Joto no lo tomo como grosería, ni te ofendas. Es como, dude, para ellos siempre ha sido un insulto que los ha marginado, que los ha tratado de hacer menos. No puedes llegar y decir, ay no, yo no digo marica como un insulto homofóbico, yo digo marica así como, ay, eres miedoso. No puedes quitarle esa connotación. No. Sin embargo, a otras palabras yo creo que sí. O sea, todo depende de cómo las uses. Al final de cuentas, si, no sé, palabras como pendejo, por ejemplo, no cambian mucho de decirle tonto a alguien. Pero en cambio, esa palabra suena peor que tonto, ¿no? Y eso es por la connotación que le ha dado a la gente. Sí. ¿No? Fíjate que también una palabra que como que me saca de onda es cuando tú le dices a alguien perra y Sí. es hombre. Incluso si es mujer, o sea, creo que el significado es que es como codependiente de ti. Y tú le dices, Sí. maldita perra, y porque te hizo algo, o sea, supongo que porque te ofendió, no tiene como mucho sentido, ¿me entiendes? Porque Sí, al no final es es como como- que te obedezca a ti, y si te hizo algo, pues como que tú Ajá. le respondas así, no tiene mucha connotación. Al final es como una manera de insultar. Por ejemplo, si se la dices a un hombre, es una manera de decirle que tú eres de su pertenencia como si fuera una mujer objetificada. Sí, Y te digo, o sea, al final de cuentas, todas esas palabras van en contra de gente que no es que es minoría en cuanto a la manera en la que nos comportamos como sociedad, ¿no? Porque incluso si hay más mujeres en México que hombres, siguen siendo, o sea, las siguen haciendo menos. sí. Y eso no tiene ningún desgraciado sentido al final de cuentas. Y ese es el porque- detalle, ¿sabes? El gran Sí, detalle. o sea, yo creo que hay que tener cuidado con las palabras muchas veces por cómo puede afectar a una persona y con qué connotación se la dices. Yo creo que no se trata de censurar palabras, sino de saber utilizarlas. Si tú eres alguien que tiene conocimiento sobre los múltiples usos de la palabra chinga y derivados, puedes utilizarla para hablar con alegría. Qué bueno está. Puedes decir que chingón. Y así, o sea, con muchas cosas. O sea, yo creo que es más que nada la intención con la que hablas muchas veces. Por eso a veces el tío que habla con muchas groserías no las utiliza como para ofender, sino es más como, te está diciendo, mijo, qué chingón, ¿no? Y ya. Y yo creo que si hay que quitarle ese poder a muchas palabras que no tienen connotaciones de demeritar a un grupo, como si han sido insultos homofóbicos, sexistas, machistas, racistas, bla, 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 ¿no? Ese detalle de que se ofende constantemente a las minorías usando esas palabras, es el hecho que muchos omitimos. Sí. Eso Y es no, como las violencias invisibles. O sea, como yo no golpeo mujeres, ¿no? Pero pues haces insultos sexistas cuando insultas a otro hombre. Y si estás insultando a otro hombre, chance no es un ataque directo hacia la mujer, ¿no? Pero lo insultas con algo como lo que decías, o sea, mencionar Sí, que una denigra. objetificación de la mujer hacia los hombres es un ataque hacia la mujer al final de cuentas. Exacto. Porque estás dando a entender que tú bajas la moral de ese hombre rebajándolo a una mujer. A una mujer. Y eso es horrible. Ojo, sí. Sí. Oh. Es muy interesante hablar de esas cosas porque al final de cuentas como que hay un tabú sobre eso. Es como no digas groserías o hablas muy grosero
Pero pues al final de cuentas depende con la connotación que las digas, que puede tener un sentido grosero o no. Sí. Y hay que tener conciencia de las palabras que dices. No es censurar palabras por censurarlas. Es lo mismo. No vamos a eliminar la palabra prieto o Que no, exacto, porque esa no es la solución. Sí, no. Hay que entender las connotaciones que tiene. Y hablar desde una posición de poder a alguien y decirle, eres un maldito prieto, obviamente es un insulto. Y ahí sí te tienen que decir, oye, estás siendo ofensivo y estás comportándote como alguien muy idiota. Pero si estás diciendo algo así como, ¿qué onda, mi prieto? A un compa tuyo. Es algo muy tranqui, o sea, no te tienen por qué decir, ay, estás hablando de algo malo. O sea, no. O sea, estás hablando con alguien a quien quieres, a quien te da permiso de hablar así. Y lo haces con una connotación de cariño. Ajá, es como cuando gente homosexual, porque me consta, dice, ay, estoy joteando. Obviamente no tiene nada de malo. Sí, exactamente. Aparte, porque como te otorgaron el permiso y entra como en esa barrera de respeto. Sí. Y entonces ya no lo estás irrespetando. Ajá, sí, ya no le estás faltando eso. Formas parte del círculo social y lo siente aceptable. Sí, yo siento eso, o sea, con todas las palabras y eso. Y ya que estamos en eso, yo quería hablar un poquito de los chistes que se hacen. Porque fíjate que ese era el punto, ¿no? Supongo que en un principio las groserías fueron creadas como para buscar la comedia en la tragedia. Ajá. Si antes nacías moreno y te decían prieto, obviamente sí iba para ofenderte, pero creo que incluso era como un tratamiento a acercarse, porque entre hombres, boleto 1950, México, estás trabajando en el rancho y pues tú eres criado, ¿no? Pero el charro trata de acercarse a ti y formar una amistad y pues dice prieto, ¿no? Y al principio sonará ofensivo, pero poco a poco como que es el vínculo que su masculinidad es el único método por el que su masculinidad le permite acercarse a ti. Sí. Y ¿sabes qué? O sea, lo siento como que está algo tan interiorizado muchas veces que se hacía la distinción con cariño, pero igual era como discriminatoria. Era como, si tú saliste güerito y tu hermano salió morenito, a él le decían, ay, mi prietito. Y era como distanciarlo de ti, porque lo tenían muy interiorizado, aunque fuera con cariño. Y eso no es tanto como algo ofensivo, como lo es un reflejo de la sociedad de la época y de lo que seguimos viviendo. Ajá, y te digo, era un vehículo, era un medio para conectarte con tu sociedad. Incluso si estaba como erróneo, ¿no? Sí. Y o sea, entre todas esas cosas, hace rato te dije que es como con la intención que hablas muchas cosas, ¿no? Y eso de la censura, de censurar palabras o de censurar situaciones pasadas, como para que ya no se repitan, creo que desemboca en, no sé, en muchas cuestiones que vivimos actualmente, como tratar de reversionar esas cosas, de subvertir lo que ya se estaba estableciendo. Y me parece valiente y arriesgado, pero falta mucho tiempo como para que veamos cambios en la cultura, ¿no? Sí. Porque apenas se están realizando, entonces eso está interesante. No deberían existir los géneros. Punto. Wow. Ok. A ver, Dale. Explica. Sí, me explico porque es algo como muy... Eso es como muy determinante. Es como, uy, eso y ya. O sea, punto. No, pero yo lo veo así. Se tiene como esta idea general de que al final, en muchos años, no sé cuántos, mucha gente cree que vamos a terminar siendo todos bisexuales, ¿no? Porque ya no va a haber estigmas sobre quién te debe gustar, porque ya no te van a inculcar como te deben gustar las mujeres o te deben gustar los hombres, bla bla bla, etc. Siento que ese enfoque es interesante, habla sobre una evolución y cómo vamos a dejar de decir
de categorizar, ¿sabes? Como que te va a gustar todo y no te va a importar mucho, ya sabes. Y si no, pues vas a tener tendencia hacia tus propios gustos, pues. Pero hablan como de una apertura, ¿no? Una apertura de mente hacia las orientaciones. Yo no creo en eso. Suena extraño, pero a lo que voy con eso es que siento que está como mal enfocado. O bueno, no mal enfocado, pero tiene un enfoque como muy corto. Muy de nuestra realidad. Me explico. Seguimos pensando en binario, en géneros. Me explico como hombres, mujeres, ¿no? Y para ser transgénero tienes que cambiar de un género a otro. Entonces sigues contemplando esos dos géneros. Si eres transexual, te cambias de sexo. Eso es una cosa física, es biológica. Entonces no tiene tanto que ver con el género como si lo tiene que ver con una parte de los genitales. Pero en cuanto a otras cosas como soy queer, significa que no sabes bien qué soy, ¿no? Si soy hombre o mujer. Pero sigue basándose en el hecho de que hay dos establecidos, hombre y mujer. Y al ser queer, no sabes si fluctúas entre uno u otro. Entonces sigues manteniendo sus géneros. El punto de lo que digo sobre no tiene que haber géneros se basa en que vivimos en un mundo donde el eje central de las orientaciones sexuales y de las cuestiones de qué género eres se basa en hombre y mujer. Sí. Ambos están determinados por el sexo, pene y vagina. Pero a eso agrégale constructos sociales dentro de cada uno. Que son muchos, variados, correctos, incorrectos. Sí. Un montón de cosas. Y de lo que está aceptado socialmente y lo que no. Y todo se basa en esos dos. Cualquier cosa. Casi cualquier cosa. Obviamente a lo que voy ahorita es a romper con eso. O sea, no yo, sino como a esas ideas que he visto y como que he sentido esa afinidad hacia eso. Las orientaciones sexuales se basan siempre en los dos géneros, incluso si eres pansexual, que es que no te fijas en las características de género de cada uno. ¿Por qué? Porque asumes que la regla es que te guste un hombre o una mujer. Entonces te haces llamar pansexual porque no te fijas en ninguna de esas dos. Entonces todavía las tienes presentes ahí. Sí, en omisión, ¿no? Es como reconocimiento por omisión. Ajá. Sí. Y si eres bisexual es porque te gusta uno de esos dos. Ahora hablemos como de las identidades de género. Si eres transgénero es porque cambias de uno a otro. Sí. ¿Sí? Incluso si al final te sigues reconociendo como... O sea, si pasas de reconocerte como hombre a mujer, es adaptar los estereotipos o bueno, los arquetipos pues que tiene ese género. Al constructo que construyes, ¿no? Porque ser transexual comprende cambiar físicamente muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, cambiar físicamente. Eso es una cosa más biológica que de constructos sociales. O sea, tú te puedes cambiar los genitales y por ende tu sexo ya no se trata de decir es hombre o mujer, sino que tu sexo ahora es femenino, porque se acostumbra a decir así. Yo creo que deberíamos romper con todo eso. O sea, hay orgullo gay porque significa que siempre te han tratado mal, porque te gusta, si eres hombre te gusta un hombre, ¿no? Entonces sientes esa pertenencia al grupo y lo dices libremente. Igual con el lesbianismo, con los transgénero, etc. Pero siento que hacia donde tenemos que avanzar es a un lugar donde no se categorice a nadie. ¿Por qué importa tanto que te gusta? ¿Por qué importa tanto reconocer cuál es tu orientación sexual? ¿Por qué tienes que decir soy heterosexual? ¿Qué valida eso? O sea, ¿qué te da? ¿Te da una pertenencia a un grupo? Quizás, y por eso deberíamos revertirlo. Porque a veces tiene esa connotación de soy heterosexual y me junto con otras personas heterosexuales. O no sé realmente. Divide bastante y generalmente se da para mal. Sí, yo a lo que voy es, si no existen géneros y solo reconocemos quién tiene pene o vagina o ambos genitales, es para cuestiones de análisis médicos o de fisiológicos, pues, para saber qué necesidades tienes como cuidado de la vagina o cuidado del pene, de tus genitales, pues. Pero no tiene que ver con el género.
O sea, yo no entiendo el género. Vamos a poner el ejemplo de esta Elliot Son los Page. papás, hombre. O sea, algo así, ¿no? Sí, el género son los papás. Yo lo veo así. Esta Ellen Page, Sí. antes, se reconoce ahora como hombre. Pero es adoptar características que se creen de hombre. Llamarte Elliot no es de Llamarte mujer. Elliot no es de mujer. Sí. Por eso te haces hombre. Para poder llamarte Elliot Page. Te cortas el pelo. Vistes más masculino. Y yo no le veo nada de malo como desarrollo personal. Porque chance es lo que le gusta. Pero lo ve extraño a la hora de catalogarlo. Porque esas cosas no deberían ser propias de un hombre. Estamos a muchos años de que dejemos de considerar esas cosas. Pero vestirte con gorra y llamarte Elliot puede hacerlo una mujer. Sí. Y eso debe, y por eso no creo en el género. O sea, el género es como un constructo social que le agrega características a este sexo y a este sexo. Mira, hombre. Entonces, Creo que no sé. tienes razón. Porque realmente sería ir adelante, ¿sabes? Olvidar los géneros sería como quitar varias barreras, ¿me entiendes? Y es el progreso Exacto. que la humanidad debería tener, ¿no? Ir hacia adelante porque no estás haciendo nada malo. O sea, creo que incluso dejar de reconocer géneros haría que fuéramos más unidos, ¿no? Todos, transexuales, heterosexuales, homosexuales, lo que sea, ¿no? Al final solo seríamos humanos que a la hora de... Ok, chance a la hora de las relaciones sexuales pues te interesa saber qué genitales tienen, ¿no? Pero a lo que voy es que solo esa clase de cosas, ¿no? Así como, mira, es que a mí no me gusta tener relaciones con alguien con pene. Fin. O sea, no tienes por qué decir soy heterosexual. Y no tienes por qué decir soy bisexual o soy homosexual. Al final eso nada importa. Porque al final todos somos la misma especie, humanos. Y como humanos, cada uno tiene sus propias características. Y puede haber una persona con vagina que se vista con ropa, entre comillas, de hombre como lo conocemos actualmente, pero en un futuro va a ser cada quien se viste como quiere. Es como la libertad máxima. Solo necesitamos saber eso, o sea, los genitales, porque análisis médicos cambian dentro de la fisionomía de cada uno por esa característica. Pero de ahí en fuera siento que, no sé, o sea, al final no es que todos vayamos a ser bisexuales, sino que más bien a lo que debemos aspirar, creo yo, es a que no se categorice nada. Fíjate que, o sea, es una muy buena meta, hombre. Es una muy buena meta porque sería la unificación. Eso, creo que eso es lo que deberíamos de apuntar como especie, ¿no? Dejar todos nuestros problemas individuales y pasar a ser como uno solo. Como uno solo, pero diferentes todos. Como uno solo, pero diferentes todos. Y se mantiene, ¿no? Porque entonces no son todos iguales. Y creo que como personas, requeriría un gran compromiso. Sí, o sea, yo creo que son los primeros pasos. Obviamente, lo transgénero, etcétera, son los primeros pasos a que un día, lo que te decía, o sea, de la gente que dice que todos vamos a ser bisexuales algún día, yo creo que son las primeras ideas de ese ideal que yo creo que es como una especie de utopía donde a nadie le importa que te guste. Te puede gustar lo que sea. Y no entiendo esa necesidad de preguntar. Es que creo que esa necesidad de preguntar viene inherente a ser humano, ¿me entiendes? Sí, pero creo que se puede como trabajar. ¿Sabes? Como que ya trabajamos muchas cosas. Supongo. Podemos dejar de catalogar porque a veces esas connotaciones implican muchas cosas. Como tú dices, pueden ser muchas veces negativas. O sea, el hecho de, no sé, o sea, decir soy hombre heterosexual te pone en un estado de privilegio, ¿no? Y es importante reconocer esa clase de cosas en el mundo actual. Pero a lo que debemos aspirar es que al final olvidemos pues esas categorías y al final todos seamos humanos y hagamos lo que se nos dé la gana y solo lo expliquemos así como no, es que no me gustas, fin. O sea, si un hombre llega y te dice ¿quieres ser mi novio? Dices, no, es que no me gustas, fin. O sea, no quiero. Acabó. Y ya. Pero no por eso eres heterosexual. Porque no te gustan los hombres. Porque al final de cuentas te puede gustar una mujer con pene, un hombre con vagina, bla, bla, bla. Y no tienes por qué catalogarlo. O sea, no entiendo por qué es la necesidad de catalogar todo. Obviamente sí es una necesidad como muy interiorizada dentro de los humanos actualmente, pero ya pensándola se me hace burdo. Porque te digo, o sea, no hay ahorita sí hay una necesidad de decir quién eres. Sí.
Pero yo creo que en un futuro, conforme vayamos evolucionando con esos temas, que ya deje de haber una connotación negativa en ser gay o lesbiana, ya no vamos a necesitar decirlo. Porque ahora hay un orgullo de muchos años de opresión que se tiene que liberar. Es un paso Supongo importante. que ese es el Pero- goal, ¿sabes? La meta. Exacto. O sea, yo creo que ya a futuro, a muy futuro y muy idealizado, es a lo que debemos aspirar. A que no existe el género y que solo digamos sobre nuestros genitales, el sexo. Pero igual el sexo como que te define entre ciertas Sí. cosas. Puedes decir persona con pene, persona con vagina, persona con ambos, y te revisan de cierto modo los médicos. Fin. No veo... O te interesa esa... O sea, lo dices como por... ¿estás interesado sexualmente en alguien con pene? ¿O en alguien con vagina? ¿O en alguien con esto? Bla, bla, bla. Solo para tu personalidad, pero no el hecho de que tengan esas connotaciones negativas como ahora yo me quiero hacer mujer, pues me pongo peluca, implantes y vestido. Puedes ser hombre, o puedes identificarte como hombre o como mujer independiente, o puedes hacer eso sin cambiar tu personalidad ni nada. O sea, Exactamente, a lo que Ser voy es como que libremente. incluso algo que podríamos identificar todos como una mujer y que tú simplemente te identifiques como hombre, ¿no? Ujú. Claro, hombre. Sí. Sí, o sea, yo entiendo esa necesidad como de categorizar del lado del orgullo, pero también del lado como de la opresión, del hecho de, pues, hacer menos a grupos, de atacarlos, etcétera. Entonces, si al final todos estamos en las mismas condiciones y cada uno a partir de ahí, con su propia individualidad, hace lo que se le da la gana, sin lastimar a nadie, obviamente, estamos yendo hacia un futuro interesante. Y creo que ese es como el ideal. Va a tardar mucho, pero hombre, pues sí. yo lo podría empezar como a aplicar en mi... O sea, como persona, porque a mí me gustaría llegar a ese punto, podría empezar a aplicarlo yo. Dejar de decir así como, eres heterosexual o homosexual. O decirte, eres él o ella. O sea, al final de cuentas es como... El lenguaje inclusivo no debería ser como tal algo así. O sea, debería estar como implícito en nuestra lengua. Como en el inglés que dices... Uy. We. Ajá. No dices nosotros y nosotras. Sí, es we. we. Y por eso pierde esa connotación como de separación. Yo creo que eso es a lo que deberíamos aspirar. No tanto a... Ay, qué ridículo es decir todes, ¿no? Pero pues, digo, al final de cuentas, ¿para qué hacer la división? ¿Qué importa esa división? ¿Para qué? Quería platicar sobre Black Lives Matter, ¿sabes? Ok. Me preocupa eso porque fíjate que siento que vivimos en la era de las revelaciones y primero el Me Too, no, incluso no, primero lo del orgullo homosexual, luego lo del Me Too y siento que este año fue como, lo voy a decir así, la tendencia, no porque lo considere una tendencia pública popular, ¿no? Sino porque, Pero porque se fue hizo lo más así, ¿no? sonado, ajá. Ajá, igual mucha gente se ponía el BLM y dices, bueno, chica, o sea, tú eres blanca, relájate. Ok, sí, pero fue lo que más escuché este año y me preocupa porque siento que es diferente a los demás constructos, porque como decía, ser gay es una cuestión de género y eso se puede cambiar. Lo del Me Too, simplemente con reconocer a las mujeres igual también, pero Y catalogar a los agresores, ¿no? hay que catalogar a los agresores, pero siento que el racismo sí es como distinto de tocar, o a lo mejor yo le doy más importancia, no lo sé, pero me preocupa más. Es como, a este punto ya no tendrías que decir esa clase de cosas, ¿no? O sea, en un mundo ideal no tendrías que recordarle a la gente que la vida de la gente negra importa, ¿no? Sí. Y también porque no solo negros, ¿me entiendes? Sí. Personas de Asia, personas de Europa, personas de África, todos obviamente tienen rasgos físicos distintos a lo que nosotros consideramos como promedio, porque eso es una realidad, hombre. Creo que todos consideramos promedio al hombre blanco castaño, ¿sabes? Sí, como el modelo estándar. El modelo estándar, exactamente. Sí. Y Sí. eso me preocupa, ¿sabes? En este 2020 me di cuenta de que la gente
va a buscar sus derechos, va a buscar sentirse reconocido y espero que todos nos demos cuenta de que eso es una necesidad que se tiene que atender ya, porque ya no solo, o sea, es aceptarlo, ¿me entiendes? No es como cambiar un panorama, como tú decías, de no deberían de existir los géneros. Eso es algo que podría omitirse, algo que podría tratarse con el tiempo, pero siento que ya a pleno 2020 debe de ser una necesidad el ya aceptar que no importa si eres blanco, como racista, como coloquialmente dice amarillo. Esa clase de insultos. Ya, o sea, ya estamos en 2020, creo que 20 años de nuevo siglo ya ha sido suficiente tiempo para reconocer que es un problema. Sí, entiendo lo que dices. O sea, por ejemplo, lo del género es como ya se están dando pasos y estamos trabajando sobre lo que tenemos actualmente, ¿no? Pero sobre el racismo, pues, o sea, seguimos como omitiéndolo muchas veces. Yo creo que porque no lo hemos vivido tan encarnizadamente como en Estados Unidos o como en otros países. Entonces es como, sí tiene que dar un poco de prioridad a esos temas. Yo creo que igual dependiendo de más o menos la realidad en la que vivamos, ¿no? Si en nuestra realidad, por ejemplo, la pobreza, el ataque a las culturas indígenas es como algo más cercano a nosotros, deberíamos concentrarnos en eso. Y el racismo en Estados Unidos, que pues está a tope arriba de nosotros, también es como otra parte que debemos de empezar a trabajar. O sea, creo que todo depende de más o menos en la realidad en la que vivamos, ¿no? Nosotros vivimos en una realidad donde hay muchos problemas con las orientaciones sexuales, hay muchos problemas con la cultura indígena, hay muchos problemas con la pobreza, el clasismo, bla, bla, bla. Cierto, hombre. Entonces, porque eso es lo que nos toca trabajar. O sea, no nos vamos a engañar que el racismo es a lo mejor en menor magnitud que en Estados Unidos, pero es que en Estados Unidos la conciencia es como maximizar todo, y entonces si vas a ser racista a lo grande, y a lo mejor por eso me preocupa más. Sí, yo creo que, ¿sabes qué? O sea, ¿sabes? Es que allá es más brutal que acá. Sí. Yo creo que acá lo tenemos interiorizado como ese rechazo hacia rechazo clasista contra los pueblos indígenas, bla, bla, bla. Pero es que no tenemos esa historia donde tu abuelo blanco mató, esclavizó a mi abuelo negro. Entonces, o sea, eso allá sí está muy aquí en bestia. México creo que hay que... Bueno, no yo, pero la población fue espectador de un genocidio, ¿sabes? Los españoles mataron a muchos indígenas, o sea, diezmaron, ¿no? Pero actualmente tienes que ser muy jodidamente racista para estar en contra de las cosas indígenas y cosas así. Y en Estados Unidos no, porque ya vimos que su presidente, lo que podremos llamar como el estándar, es jodidamente racista. Sí. Yo creo que eso es algo que chocó con todos. Y por ejemplo, yo lo viví con mi hermano, por ejemplo. Él está más joven, obviamente no le mide a muchas cosas. Es como, Estados Unidos es primer mundo, hay que aspirar a ser como Estados Unidos. Y yo le decía, morro, o sea, allá están del carajo, solo que aparentan otra cosa ante nosotros, ante el mundo. Y cuando pasan estas cosas como lo de Harvey Weinstein, como lo de George Floyd, revelan al mundo una faceta que siempre esconden y que saben entre ellos y que conocen entre ellos, pero que no revelan muy a menudo. Bastante, hombre, bastante. Y está muy cañón. Y también esos constructos sociales del racismo a la inversa es como... No. Yo lo digo así. El racismo a la inversa no existe. El racismo es racismo. Pero, o sea, porque racismo básico es hacer a alguien menos por su raza, independientemente de qué dirección venga. Pero el racismo más cañón, el peor de todos, es como el sistemático, donde los que tienen mayor poder sobre otra raza, por así decirlo, los minimizan y los atacan y les dan menos oportunidades. O sea, yo creo que el hecho de que alguien te diga, ay, no sé, pelos de elote, es como ir hacia arriba y no hacia abajo. Entonces yo no sé, o sea, no sé si
yo creo que eso del racismo a la inversa es algo muy tonto. Es como, estamos perdiendo privilegios. Hay que decir que el racismo a la inversa, porque también nosotros Sí, sentimos. Pues sí, claro que tú también sí. sientes, solo que tú no lo sientes de Años, de alguien o sea, muy años poderoso. de acontecimientos Y años más arrastrados, grandes ajá. que el hecho de que te hayan insultado por ser blanco. ¿En qué lugares has estado a lo largo de 2020? Mentalmente. Esa es una pregunta muy acertada, ¿sabes? Porque ¿a dónde vas cuando no puedes salir? Espero que nadie me conteste al puto baño, porque me enojaría bastante. Ok. Todo Sí. se pausa, ¿sabes? 2020 entra y todo se cancela. Los Juegos Olímpicos se cancelaron, hombre. Creo que eso solo había pasado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Me parece que sí. Sí, de Digo, hecho, joder, no lo había o sea, la mencionado así, cosa pero creo que está- sí. Es importante, ¿sabes? Hay gente muriéndose y al menos personalmente yo no voy a hacer la graciosa de, bueno, creo que iré a darme una vuelta al centro. No. El ser Sí, humano no. por naturaleza tiene que buscar pensar sobre algo. Por eso es que vas a lugares, porque vas al museo, porque quieres aprender, porque vas al cine, quieres ver una película, ¿sabes? Y tu casa es como tu hogar, o sea, Sí. tú no vas a buscar a tu casa, ¿me entiendes? Porque tu casa la conoces, tú la construiste, está formada a base de ti, ¿me entiendes? Se supone que Ajá, debería exacto. ser como tu lugar De reposo. de... Ajá, como el lugar donde llegas después de ir a todos los demás lugares, ¿no? Ese Exactamente. centro donde Y gira tu mundo. es verdad que mucho de tu hogar está hecho a partir de muchas cosas que piensas tú. Y yo digo, ok, ¿a dónde voy? Voy a mí mismo, ¿sabes? Sentarme en el sillón Sí. fue algo que hice mucho este año. Simplemente me sentaba y pensaba. A veces terminaba de jugar en la PlayStation, apagaba la consola y me quedaba viendo mi reflejo en la pantalla oscura de la televisión. Porque me llegó esa sensación a veces de estar como solo y sin algún propósito. Empiezas a buscar dentro de ti y Sí. dices, ok, hola, supongo, porque esta pausa que dio el mundo no todo puede ser malo, ¿me entiendes? Sí tiene un poco de positividad porque pudiste tratar cosas contigo mismo que no habías hecho antes. Personalmente me empecé a preguntar si realmente esto era lo que pensaba hace 1 año, 2 años, ¿sabes? Entras a la preparatoria y dices, vamos a romperla, ¿no? Pero no todo Sí. es como parece, las cosas ves que son diferentes, incluso ves que tú mismo cambias por las situaciones y por la prisa de la vida diaria, no te pones a pensar como, wow, que he cambiado, cómo soy ahora, cosas así, ¿no? Y esta cuarentena me dio la oportunidad para volverme introspectivo. Y no voy a decir que no salieron cosas buenas, pero realmente siento que no todo fue bueno, ¿sabes, hombre? No sé, claramente fue como buscas, no sé, como las cosas que aprendiste, que te encontraste Y yo, a lo largo del Ajá. año, pero es como un ambiente opresivo la yo mayor parte pensaba del tiempo. que
esta pausa iba a ser un tiempo para poder mejorarme a mí mismo, ¿no? Digo, nunca antes había levantado una pesa y creo que este año lo hice, ¿sabes? Lo intenté. Pero Yo igual. Me siento relacionado. pero sentí que algo faltaba, ¿me entiendes? Después Sí. empecé a hacer un poco de origami y me entretuvo, me gustó, siento que desarrollé mi creatividad. No, nada, o sea, no creo que mi origami sea bueno, pero mínimo me quedo con el intento de que trate de hacer algo más y que aumenté mi creatividad porque me esforcé. Wow. Eso inmediatamente como que me dio una sonrisa en el rostro. Como, Pero qué bien. me di cuenta que personalmente necesito mucha motivación para hacer las cosas, ¿sabes? Esta cuarentena me senté a reflexionar acerca de por qué entregar una tarea siendo que son las 12 de la noche, ya tienes sueño, a lo mejor el dude no le va a dar la mejor cara a tu tarea, ¿por qué lo haces? Y más que nada descubrí que era una necesidad que yo tenía por sentirme productivo. Eso me ayudó a descubrir mucho sobre mí porque mis decisiones de carrera universitaria, cómo vivo la vida, está basado en eso, en qué tanto nivel de productividad tengo. Y descubrirlo no fue satisfactorio al 100% porque me llevó a otras preguntas y me llevó a pensar que no estaba haciendo absolutamente nada y que a lo mejor tener ese como meta principal, o sea, como que mi productividad sea mi eje principal de trabajo, era equívoco y me llevaba a tomar decisiones a lo mejor incorrectas. Y me costó, ¿sabes? ¿Qué? Me costó trabajar con eso, desarrollarlo, aceptarlo, porque empecé a verlo como un problema y sí me sentí como un poco derrotado, porque era como solamente por eso hago las cosas. Sí. Y alrededor de estos días supongo que, digo, los primeros días de cuarentena estaba muy preocupado por cómo iba a irme en la escuela. Y ya cuando me acostumbré a cómo eran las cosas fue como, ok, esperaba más. Sí. Sí. De los demás y de mí mismo. Y como que ninguno dio la talla, o sea, tanto los demás como yo mismo. Y fue duro darme cuenta de eso, pero alrededor de estos últimos días por el ambiente navideño fue como, mira, 2020 se acabó. Todo lo que estuviste hablando contigo mismo te llevó a un lugar. Te llevó a descubrir que no te conocías bien y a lo mejor ahora no lo sigues haciendo, pero ya tienes claro a dónde ir, ya tienes claro cómo trabajar. Y la realidad es que me asusta un poco el futuro, pero realmente, a pesar de que haya algo malo adelante, me siento con la motivación de continuar, hombre. Siento que este 2020 me llevó a saber que puedo continuar, ¿sabes? Estando todo en pausa, no puedo decir que me motivó porque no me siento muy motivado, pero me dio la seguridad de que no de que esto va a volver a la normalidad, sino de que voy a poder con la normalidad. No sé si me entiendo, es como motivación, pero no motivación. Sí. Conciencia, es como conciencia. De tu alcance. Conciencia Quizás. de mi alcance, exactamente. Creo que fue importante. Y además es muy bueno que lo cuentes.
y que lo cuentes de ese modo. Porque ya sea que nadie escuche esto o tú y yo lo escuchemos en unos años, es como una ventana a algo que importa. Sí, hombre, es eso. Cuando quiera que yo lo quiera ver, lo escucharé y esté donde esté, veré cuánto he avanzado. Ok, es como una pequeña cápsula del tiempo. Sí, Pasarán los años, pero creo que eso es lo bueno de esto. Que todos estos pensamientos son como atemporales, porque al final de cuentas no importa en qué año, si es menos complicado o es incluso más complicado, sí. los sentimientos son para siempre y te puedes relacionar con ellos siempre. Llegamos lejos, ¿eh? Y es que esa es la paradoja del año, o sea, todo se detuvo y aún así seguimos, o sea, tratamos de continuar. Si nos volvemos, si entramos en depresión, nos ponemos ansiosos o simplemente tratamos de dar el 100% de nosotros y estar bien, es porque a pesar de que todo esté mal, creo que mientras queramos continuar estaremos bien, ¿sabes? Sí, estaremos bien. Eso espero. Eso espero. ¿Cómo lo pongo? Ya que contaste pues eso, o sea, como el progreso durante todo el año, como, o sea, ¿sabes? La gente se pone a hacer propósitos para el año nuevo y eso, pero no sé si son como mundanos al final de cuentas. A mí me gusta hacer mucho listas como para Tops. desestresarme. Sí, y puedo, o sea, yo planeo hacer una lista de cosas que quiero recordar cuando llegue el siguiente año y ponerme a hacerlas, porque ahorita ya Navidad, las últimas cosas, vacaciones y eso, ya no dan ganas como de hacer las cosas que quieres hacer, como que el siguiente año ya tengo todo el espacio para volver a empezar, incluso si no tiene sentido, si solo es como una manera de ver un reinicio. Pero ¿tú cómo lo ves? O sea, ¿qué cosas quieres cambiar o hacer o aprender o intentar después? Mira, buena pregunta. Y primero que nada me gustaría decir que no siento que el próximo año vaya a ser un reinicio, ¿sabes? Creo que el reinicio sucedió a mediados de este año y no me di cuenta, ¿sabes? Personalmente siempre como busco ese momento, darme cuenta de, he madurado, ¿no? Tipo un videojuego, subiste de nivel y ahí te aparece, subiste de nivel, ¿no? Sí. Yo tengo interiorizado que me doy cuenta cuando maduro, pero realmente no, ¿sabes? Como decías cuando Gio nos dijo, los quiero, chicos. No te das cuenta hasta que le pones verdaderamente mucha atención. Entonces siento que el verdadero reinicio de mi vida va a haber sucedido en medio de este año y el próximo simplemente será una continuación, tipo secuela, por así decirlo. Pero no como seguiremos estando mal, seguiremos aquí, a lo mejor sí, ¿no? O sea, los primeros meses seguiremos en cuarentena, habrá muertes, eventos se cancelarán, pero de todas maneras ya no vamos a ir ya no voy a ir con la misma mentalidad, ¿sabes? No tengo... Vamos a desarrollar a partir de lo que pasó, ¿no? Sí. O sea, como tú dices, te diste cuenta de cuando empezaste a reiniciar ciertas cosas y a reaprender sobre ti. Y como que a partir de ahí el siguiente año solo es como la continuación de ese progreso. Y cada año va a seguir siendo así. Ok. Me sacó de onda esa última de cada año será así porque es una realidad y wow, es una realidad muy grande. Pero sí, hombre, contestando a tu pregunta puntualmente, creo que mi único propósito es seguir avanzando. Yo había planeado este año escribir un diario en 2020. Ok. Y cuando me desperté el 3 de enero con la noticia de que habían asesinado al general Soleimani, dije, mira, no voy a hacer un diario. Van a pasar cosas, o sea, desde ahí fue como, ok, a lo mejor van a pasar cosas turbias, no quiero documentarlas, quiero vivirlas y mírame ahora.
Ok, sí. Pero sí, no, un propósito así puntual creo que no lo tengo, pero no me siento perdido, ¿sabes? Quiero continuar. Qué bien. Siento que la vida nos obligó a madurar de una forma muy cruel. Pero al fin y al cabo, Sí. pues, es para bien, ¿sabes? Yo creo que sí tuve como esa misma idea, como de madurez. Ah, mira, para, no sé, como complementar lo que dijiste, habla como de mi lado, quizás, ¿sabes? Como para cerrar circularmente esto. Creo que sí, justo este año fue como importante. Dolió mucho en muchos aspectos. No sé si lo sentiste así, o sea, creo que obviamente tuviste tus momentos en los que reflexionar y pensar y sentir, ya sabes, como ese, no sé si dolor, pero algo así. Pero sí, o sea, yo siento que fuera de ser un año doloroso para mí, es como importante. No lo voy a recordar con odio ni nada. Justamente eso, igual. No lo clasificaría. O sea, han pasado muchísimas cosas malas. Muchísimas. Pero a pesar de eso no lo pondré como el peor año de mi vida. Sí, no, sería como haber admitido una derrota que realmente nunca existió. Y fíjate que yo sí pasé como por un viaje emocional muy profundo. Lo sentí como, pues no podemos salir, claro, pero he ido con familiares esporádicamente y por cosas muy puntuales. Cubrebocas y todo. Calidad. Claro. Sí, de aprobación. Sí. Entonces, he estado como viendo las cosas de distinta manera. Yo creo que si tengo un punto para recordar a lo largo de mi vida donde voy a madurar es este. En marzo falleció mi abuelo y fácilmente pudo haber sido uno de los momentos más terribles de toda mi vida, pero no lo siento así. Lo sentí, o sea, creo que no he hablado tanto de eso y yo creo que con las personas que a veces es con las que más quiero contar esa clase de cosas es contigo y con los panas. Pero creo que, ¿sabes? Como esa clase de cosas es como para en persona. Sí. Una llamada no basta, o sea. Mira, hombre, fíjate que anteriormente había dicho que no consideraba el peor año, pero tú contándome eso y diciendo que no, ese es tu peor año, es como wow. Es que yo lo veo así, en algún momento tenía que irse. Y él, o sea, siento que a veces, no sé, sería romper como con la manera en la que soy, hablar de esto. Vamos a hablar un poco sobre, darme el tiempo como para hablar de algo tan importante. Pero, no sé, o sea, no me quedaría tranquilo si no lo menciono en esto. Como, sí, o sea, para mi yo del futuro, Entiendo, que quiere escuchar esto. Pero igual, o sea, no es como, no quiero ahondarlo mucho porque al final de cuentas es algo que se tiene que hacer entre nosotros en persona. Yo lo veo así. Y algún día lo hablaré con ustedes, claro. Porque hay cosas, Entiendo, ¿no? hombre, sí. que quieres desahogar y eso. Pero sí, pero ahorita es como más para decirlo, como ese crecimiento. Pasó eso y la verdad es súper horrible, pero mal, o sea, no fue una cosa simple y sin embargo no siento que me haya marcado para mal. Yo lo veo con cariño, o sea, lo que viví con él,
Él vivió toda mi vida conmigo. No sé si es algo común, porque normalmente ya sabes como que los abuelos viven en su propia casa y eso. Yo siempre viví con él, vivimos en la misma casa toda mi vida. Era como una figura paterna fundamental para mí. Y siento importante el año, porque a partir de eso es que siento que yo estoy madurando gracias a eso. Y desgraciadamente no es el momento más agradable para decir ahí empecé a crecer, pero pues ahí empecé a crecer. Y siento que a partir de eso muchas cosas cambiaron dentro de mí, un sentido de responsabilidad más grande. Y ir con la familia es ahora distinto. Con la familia de mi abuela, igual la esposa de mi abuelo fallecido, lo veo distinto. Ya no es ahora como no me llevo muy bien con ellos y como que ya me quiero ir, ¿no? Es como mi abuela necesita también esa parte de ver a su familia y quiero acompañarla en eso, y ya no quiero sentirme solo. Creo que eso es fundamental. Llevo desde hace años y apenas me doy cuenta de que llevo arrastrando una especie de sentimiento de soledad desde hace unos 5 años. Y te digo, o sea, te lo he dicho, cuando llegas a ese punto en el que te sientes sin nadie a quien acudir y lo pruebas, ya no quieres sentirte así nunca más. Carajo, hombre, lo que estás diciendo es muy fuerte. Sí. Pero tampoco lo veo, ¿sabes? Como muy triste, sino como que lo veo importante. Sí, es así, yo lo veo el año, o sea, no es triste, es importante. Es como he ido a muchos lugares y ahora todo es distinto, porque no solo fue eso, o sea, fue vivir en la misma casa en la que he estado viviendo toda mi vida sin esa persona y encerrado. Ha sido, no sé si lo sobrellevé demasiado bien durante mucho tiempo, exploté y ahorita lo estoy viendo de otra manera, lo estoy trabajando de otro modo. Pero creo que sí fue como un viaje emocional, porque tuve tiempo de no distraerme, ¿sabes? Si sentías esa clase de cosas antes era como buscabas otras cosas para no sentir eso, y ahora ya no. Wow. O sea, ahora pasan. ¿Sí? Ahora las sientes y les das tiempo a que te duelan o a que te sientas feliz o a mil cosas. Y te digo, siempre he sido como mitad. No hablo con nadie y me cuesta mucho y soy muy introvertido. Y luego puedo ser una persona totalmente explosiva con todos mis sentimientos, reír muy fuerte y gritar. Cuando estaba escuchando los podcasts, y eso era lo que iba hace rato, escuchar mi voz era como esa persona acapara mucho ciertas frases, habla mucho, se ríe muy fuerte. Pero no necesariamente debo dejar de ser así, sino como equilibrar esas dos partes. Y eso es algo importante, es algo que es a lo que me llevó todo esto. No necesito ser la persona que no habla nunca, pero tampoco necesito ser la persona que hable fuerte para sentirme bien conmigo mismo. Llegó en un punto en el que también ya lo habíamos hablado tú y yo, me veía al espejo y decía, no, sentía desprecio de cierto modo, y sentía que en general nadie podría sentir cariño por mí. O sea, que la gente necesariamente debería tener ese desprecio que yo sentía. Pero ahí es donde me di cuenta, toqué fondo. O sea, no debería sentirme así. No está bien que me sienta así. Y de ahí solo queda subir. Y es lo que he estado tratando de hacer. Y lo digo más con una sonrisa que con tristeza, porque admitiendo eso una vez ya es como, ya no quiero estar solo. Y no lo digo con tristeza, lo digo feliz, porque significa que ya no quiero sentirme así y voy a hacer lo que esté en mis manos para no sentirme así. Sentirme más conectado con los amigos,
con las personas, no tener miedo del rechazo. Creo que a veces soy muy duro conmigo, pero eso ha ayudado a que analice muchas cosas de mí. Y sí, creo que es eso. O sea, si algo tengo para el siguiente año es... Una de las cosas que siempre dije que odiaba y no quería hacer era bailar. Y después de todo esto es como, mira, quizás no esté tan mal y me gustaría aprender a hacerlo. Pero más como un reflejo de todas esas cosas que ya soy capaz de hacer. Porque ya no quiero tener ese límite donde me restrinja a hacer cosas. Porque sienta que a los demás les van a disgustar o algo así. O que yo me sienta atacado por los demás. No, al final de cuentas era todo mío. Y si soy capaz de eso, voy a estar bien. Lo veo así. No puedo agregar nada más, hombre. Yo creo que solo es como... Al final dices... No sé, me recuerda al boxeador. Al NPC boxeador. No dejes que el mundo te patee el trasero. Y si lo hace, que no olviden tu nombre. Bienvenidos a Ambarino Podcast, episodio 1, lado A. En este lado trataremos temas sobre YouTube y sus creadores de contenido. Bienvenidos. Antes que nada, muchas gracias por escuchar esto. Creo que empezamos con